Y claro, una de las fuentes de financiación que pueden conseguir los gobernadores provinciales para minimizar los recortes del gasto que tienen que aprobar porque no tienen dinero es no pagar los vencimientos de su deuda con el Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial. Es decir, pedirle al Fondo Fiduciario que les aplace el pago de los vencimientos de su deuda. Si no pagan los vencimientos de esa deuda ahora, el dinero que tienen que destinar a pagar esos vencimientos de deuda lo pueden destinar a otras finalidades de gasto. Y esa es la estrategia que ha intentado utilizar el gobernador de la provincia de Chubut, Ignacio Agustín Torres, de Juntos por el Cambio. No de los peronistas, o supuestamente no de los peronistas, sino de la alternativa hasta este momento, hasta la llegada de Javier Milei, la alternativa al peronismo. El gobierno provincial de Chubut tiene una deuda con el Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial de 120.000 millones de pesos y está obligada cada mes de 2024 a amortizar una 12ª parte de esa deuda, es decir, 10.000 millones de pesos cada mes, más los correspondientes intereses. En concreto, el gobierno provincial de Chubut debería haber pagado al Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial 13.500 millones de pesos durante el mes de enero de este año. Ignacio Torres, el gobernador de la provincia, le pidió al gobierno de Javier Milei un aplazamiento del pago, y el gobierno de Javier Milei le dijo que no, porque como el fondo fiduciario se tiene que cerrar el año que viene, hay que liquidar todas las deudas que las provincias tienen con el fondo, porque si no se liquidan no se puede cerrar. Con lo cual, en ese momento, Ignacio Torres debería haber pagado los 13.500 millones de pesos que adeuda al Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. Pero Ignacio Torres, gobernador de la provincia de Chubut, no pagó. Prefería instrumentalizar esos 13.500 millones de pesos para otras finalidades, para otras partidas de gasto, ahorrándose así el coste político de recortar el gasto público. ¿Y qué ha hecho el gobierno de Javier Milei, dado que el gobierno provincial de Chubut no ha pagado lo que le correspondía pagar? Pues le ha retenido 13.500 millones de pesos de los ingresos coparticipados entre el gobierno nacional y la provincia de Chubut. En Argentina, los ingresos por algunos impuestos se reparten automáticamente entre el gobierno nacional y los gobiernos de las provincias. Son recursos que no llegan a las provincias porque el gobierno nacional arbitrariamente, discrecionalmente, quiera entregárselos, sino porque tienen derecho a recibir esos recursos con cargo a los impuestos que pagan los argentinos. Por tanto, podría parecer que el gobierno de Javier Milei se ha extralimitado reteniéndoles 13.500 millones de pesos de sus recursos coparticipados, de los ingresos que les corresponden sobre esos recursos coparticipados. Y no estamos hablando de una cifra pequeña, 13.500 millones de pesos es 1/3 de todos los recursos que debería haber recibido el gobierno provincial de Chubut durante este mes. Pero en realidad no ha habido ningún exceso por parte del gobierno de Javier Milei. Y es que si atendemos a las condiciones del préstamo que el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial le otorgó al gobierno provincial de Chubut, leeremos con claridad que los recursos coparticipados, los ingresos sobre esos recursos coparticipados, actúan como garantía del repago de la deuda en caso de que el gobierno provincial no pague cuando debe. El ministro de Economía, no Luis Caputo, no el ministro de Economía de Javier Milei, sino Sergio Massa, porque este documento es del 16 de marzo de 2023. El ministro de Economía resuelve, artículo 1, instrúyese al Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial a refinanciar los servicios de amortización e intereses que vencen en los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2023, provenientes del convenio suscrito entre el Estado Nacional, la provincia del Chubut y el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial con fecha de 16 de marzo de 2023. Artículo 2. Las condiciones financieras de reembolso de dicha deuda serán las siguientes. A. Amortización. Se efectuará en 12 cuotas mensuales y consecutivas. El primer vencimiento operará el último día hábil del mes de enero de 2024. Es decir, que el último día hábil del mes de enero de 2024, el gobierno provincial de Chubut debería haber amortizado 10.000 millones de pesos
de esa deuda con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, más los correspondientes intereses. De hecho, los incisos C y D regulan el pago de intereses sobre esa deuda. Pero vayamos al inciso F, que es el que ahora mismo nos interesa. Garantía. Cesión pro solvendo de los derechos sobre las sumas a percibir por el régimen de coparticipación federal de impuestos, de acuerdo con lo establecido en los artículos 1, 2 y 3 del Acuerdo Nación-Provincias sobre relación financiera y bases de un régimen de coparticipación federal de impuestos, ratificado por la Ley 25.570, hasta la total cancelación del capital con más los intereses y gastos adeudados. Es decir, que si el gobierno de la provincia de Chubut no paga la mensualidad de ese préstamo, el gobierno nacional le retiene el pago correspondiente de sus ingresos coparticipados. Eso es a lo que se comprometió. Esa es la garantía de solvencia que dio para que el gobierno nacional y el Fondo Fiduciario para el Desarrollo de las Provincias accedieran a refinanciarle hace aproximadamente un año su deuda. O pagas voluntariamente o nos lo cobramos de lo que te tendríamos que entregar. Pero el gobernador de la provincia de Chubut no quiere cumplir con las obligaciones contractuales suscritas por su gobierno. Y ha colocado el grito en el cielo por el hecho de que, después de que él no haya pagado la mensualidad que le tocaba pagar, el gobierno de Javier Milei haya ejecutado la garantía de pago tal como se había acordado que se iba a ejecutar. Concretamente, Ignacio Torres, con el apoyo de otros gobernadores provinciales del sur de la Argentina, ha amenazado no ya al gobierno de la nación argentina, sino al resto de argentinos con cortar los suministros de petróleo y de gas de la provincia del Chubut hacia el resto de la Argentina. Atención a este comunicado. Las provincias son preexistentes a la nación y merecen respeto. Nadie puede someterlas ni extorsionarlas con amenazas de restricción de fondos públicos que les pertenecen por derecho propio. Ya hemos visto que los ingresos coparticipados sí les pertenecen por derecho propio, pero es que has colocado esa coparticipación como garantía de la deuda que tienes que pagar. Por tanto, no es que se te haya privado del derecho que te corresponde, sino que se ha ejecutado una garantía que tú habías firmado. Los gobernadores no son empleados del Poder Ejecutivo Nacional ni están sujetos a sus órdenes. Sus mandatos surgen del pueblo de sus provincias y tienen la obligación de defender sus intereses. Hoy la provincia del Chubut está padeciendo las represalias que se anunciaron luego de que cayera el tratamiento de la ley Ómnibus. En febrero, el Ministerio de Economía de la Nación le retuvo ilegalmente 13.500 millones de pesos, más de un tercio de su coparticipación mensual. Por esta razón avalamos la determinación de la provincia del Chubut de ejercer en plenitud sus derechos como dueña de sus recursos hidrocarburíferos y responder con acciones contundentes en caso de que el ministro de Economía de la Nación persista en retenerle a la provincia los fondos que por derecho le pertenecen. Si el Ministerio de Economía no le entrega a Chubut sus recursos, entonces Chubut no entregará su petróleo y su gas. Quitarle a una provincia más de un tercio de su coparticipación es una acción criminal que persigue el objetivo deliberado de hacer sufrir a sus habitantes para de este modo forzar a su gobierno a adoptar determinadas decisiones políticas. Es una medida extensiva y disolutoria del sistema federal. Ningún gobernador lo va a consentir ni permitir porque se juega la existencia misma de la República Argentina. Vamos, que no solo no pagan las deudas, sino que repudian las garantías al repago de esa deuda que ellos habían firmado y además, y por si fuera poco, amenazan con una especie de nacionalización de la industria del petróleo y del gas en la provincia de Chubut, porque quien extrae y distribuye el gas en Chubut no es el gobierno provincial de Chubut, en cuyo caso podríamos pensar que tiene derecho a retener el petróleo y el gas que él mismo o una empresa pública de la provincia ha extraído. No, quien extrae, refina, distribuye esos hidrocarburos son empresas privadas. Y por tanto, para cortar el suministro de petróleo y de gas, el gobierno provincial debería intervenir, expropiar los derechos de propiedad de esas empresas privadas sobre los hidrocarburos en la provincia del Chubut. Y esto lo hace un gobernador provincial de Juntos por el Cambio, no del kirchnerismo, sino de Juntos por el Cambio, de lo que era la alternativa al kirchnerismo, porque se niega a pagar sus deudas y a recortar el gasto. Es decir, que prefiere expropiar
los derechos de explotación de hidrocarburos en la provincia del Chubut antes que ajustar el presupuesto. ¿Y qué le ha respondido el gobierno de Javier Milei al gobernador de la provincia del Chubut, Ignacio Torres? Lo siguiente. En respuesta al comunicado emitido por el gobernador de Chubut, la oficina del presidente informa que los 13.500 millones de descuento a los que hace alusión corresponden a una deuda que mantiene la provincia de Chubut con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. Por normas de emisión de dicha deuda, su cobro se realiza por descuento directo de la coparticipación. Lo que sí responde a la verdad es el compromiso que mantiene el Gobierno nacional con la reducción del gasto público en todo el territorio. De ninguna manera el Poder Ejecutivo Nacional contribuirá al financiamiento del despilfarro de las provincias que se niegan a bajar gastos innecesarios, eliminar cargos políticos prescindibles y gobernar con la austeridad que la crisis económica heredada requiere. Si a los gobernadores no les alcanza la plata, deberán reducir drásticamente el gasto público como lo está haciendo el Gobierno nacional. El pueblo argentino eligió al presidente Javier Milei para terminar con los privilegios de la casta y esto es lo que va a suceder. La oficina del presidente lamenta que el gobernador Torres se niegue a entender que no hay plata y en consecuencia se lance a emitir una amenaza de carácter chavista respaldada por Axel Kicillof y el resto de los gobernadores, que expresaron su acuerdo con el avance sobre la propiedad privada y la expropiación de empresas que necesariamente implica dicha amenaza. Por todo lo expuesto, se le comunica al gobernador Torres que no existe la necesidad de que ponga ningún plazo de tiempo para llevar a cabo su plan de extorsión. Proceda con su amenaza de inmediato y hágase cargo de las consecuencias en la justicia. Los gobernadores Kicillof, Torres, Quintela, Frigerio y demás, al igual que el jefe de gobierno Jorge Macri, deben entender que la Argentina eligió un cambio. Se acabó la era en que la casta malgastaba los recursos de los argentinos y luego iban a pedir limosnas al Banco Central a cambio de favores políticos. Estamos en un momento histórico, en un punto de inflexión para nuestra nación. Cada uno tendrá que elegir en qué lado quiere estar, si del lado de los que quieren que la Argentina siga igual o del lado de la mayoría de los argentinos que eligieron vivir en libertad. Pues esta es la casta que ha gobernado, que ha desgobernado, que ha arruinado a Argentina durante las últimas décadas. Ya fuera el peronismo o ya fuera la supuesta alternativa al peronismo, que ahora resulta que prefiere impagar sus deudas, que prefiere denunciar los contratos que voluntariamente ha cumplido, que prefiere expropiar los derechos de propiedad de sus ciudadanos antes que recortar el gasto. Y por eso Argentina está como está, porque todos estos señores se han repartido el poder durante décadas y han financiado sus administraciones elefantiásicas con cargo a la emisión de nuevos pesos, es decir, con cargo a la inflación. Y eso es lo que Javier Milei quiere cortar de raíz y eso es lo que estos señores pertenecientes a la casta política argentina se resisten como gatos panza arriba a que suceda. Porque su modo de vida consiste en la politización inflacionista de la sociedad y no quieren renunciar a ello. Prefieren la hiperinflación, el impago de la deuda, el choque institucional abierto, antes que recortar el gasto, antes que recortar su gasto.